Lo que este perro callejero hizo aquella noche desafía toda lógica humana. No es una historia de ficción, ni una leyenda urbana. Es real, y cuando la escuches, no volverás a ver a los animales de la misma manera. Imagina estar sola, embarazada, atrapada en medio de una tormenta eléctrica brutal, sin poder moverte, sin ayuda. Y cuando todo parece perdido, aparece él. Un perro desconocido, mojado, herido. Pero con una misión tan clara que parece enviada por el cielo. Lo que sucedió después no solo salvó una vida, sino que tocó el alma de millones. Y cambió el destino de ambos para siempre. Si crees en los milagros, suscríbete ahora al canal y acompaña de cerca el desarrollo de esta historia de protección y superación. Comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo esta historia. El final te va a sorprender. La tormenta comenzó sin avisar. El cielo, que minutos antes mostraba un atardecer tranquilo, se volvió negro como tinta. Truenos ensordecedores, ráfagas de viento que arrancaban ramas, y una lluvia tan intensa que parecía querer borrar todo a su paso. En medio de ese caos, una mujer embarazada, completamente sola, luchaba por no entrar en pánico. Se llama Isabela, tiene 29 años, y vivía en una zona rural alejada, rodeada de árboles y caminos de tierra. Esa tarde, su esposo había salido en busca de víveres antes de que la tormenta empeorara. Nunca imaginaron que el bebé decidiría nacer esa misma noche. Y mucho menos que el parto comenzaría justo cuando las primeras gotas golpeaban el techo con furia. Sin señal en el teléfono, sin energía eléctrica, sin vecinos cerca, cada contracción era más intensa que la anterior. Isabela intentó caminar, respirar, mantener la calma. Pero no había nadie. Nadie. Solo ella, su instinto. Y un miedo profundo que le decía que algo iba mal. Intentó encender una vela, pero el viento colándose por las rendijas apagaba todo. Estaba atrapada. Y el reloj avanzaba rápido. Los relámpagos iluminaban la vieja casa de madera, revelando cada rincón con destellos de luz fantasmales. El agua comenzó a filtrarse por las ventanas. El suelo temblaba con cada trueno. Y el dolor aumentaba. Isabela cayó al suelo, abrazando su vientre. Su cuerpo sabía que no había más tiempo. El bebé iba a nacer. Allí, en la oscuridad, en medio del silencio interrumpido por la furia de la tormenta. Su respiración se volvió errática. Gritó con todas sus fuerzas, no solo por ayuda, sino por miedo. Fue en ese momento, justo cuando su voz se quebró en un grito desesperado, que lo escuchó. Un ladrido, fuerte, decidido, constante. Al principio pensó que estaba alucinando. ¿Un perro? ¿Allí? ¿En plena tormenta? Pero no. Allí, en la puerta, empapado, con los ojos brillando como dos luceros en la penumbra. Estaba él. Un perro callejero. Flaco, herido, sin collar. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué había llegado. Pero lo que hizo esa noche, dejó a todos sin palabras. Y cambió una vida para siempre. El cielo rugía como si el mundo se estuviera rompiendo en dos. Las ráfagas de viento golpeaban con violencia cada pared de la pequeña casa de madera. Las ventanas vibraban, las ramas de los árboles se estrellaban contra el techo y los truenos hacían temblar el suelo. Afuera, la naturaleza desatada parecía querer arrasar con todo. Y adentro, una mujer embarazada, sola, temblaba de miedo. Isabela se aferraba a una manta mojada, encogida en un rincón del suelo. El dolor en su vientre era cada vez más agudo. Cada contracción la empujaba más cerca del parto. Su cuerpo sudaba frío. Su respiración era entrecortada. Sus ojos buscaban una salida, una señal de que todo estaría bien. Pero no había nada. Solo oscuridad, agua, y el estruendo constante de la tormenta. La electricidad había fallado hacía horas. El generador portátil también había colapsado por la humedad. El teléfono marcaba sin señal. La última llamada había sido a su esposo, pero se había cortado justo cuando le dijo, creo que empezó. Desde entonces, silencio absoluto. Ni un mensaje, ni un sonido. Solo el caos. Intentó incorporarse, caminar hacia la cocina,
tal vez para buscar algo que pudiera ayudarla, pero una nueva contracción la hizo caer de rodillas. Gritó, no de dolor físico, sino de desesperación. ¿Y si algo le pasaba a su bebé? ¿Y si no lograba salir de esa situación? ¿Y si nadie llegaba a tiempo? La lluvia se colaba por las grietas del techo. Pequeños charcos comenzaban a formarse alrededor. El suelo estaba resbaladizo, frío. Cada gota que caía sobre su piel era una punzada más de angustia. Isabela miró la vieja lámpara que colgaba del techo. Se movía de un lado a otro como si fuera a desprenderse. Todo parecía estar al borde del colapso. Por favor. Alguien. Ayúdame, murmuró con lágrimas en los ojos, como si sus palabras pudieran atravesar la tormenta. Recordó a su madre, a su infancia, al miedo que sentía durante las tormentas cuando era niña. Pero ahora no había una voz dulce que la calmara. Solo su fuerza. Y su bebé. En ese instante, un estruendo hizo que una de las ventanas se rompiera. El viento entró con furia, lanzando objetos al suelo. Libros, fotos, recuerdos. Todo voló. Una ráfaga arrastró una vela encendida y la casa comenzó a impregnarse con olor a humo. Isabela apagó la llama con sus manos temblorosas y se arrastró hacia el otro lado, protegiendo su vientre. Sentía que todo se desmoronaba. Afuera, ningún vehículo pasaba. Ninguna luz. Nada. Solo la tormenta, como si quisiera ponerla a prueba. Y en medio de todo ese infierno, una certeza: el bebé estaba por nacer. No podía detenerlo. Su cuerpo ya no obedecía. Solo seguía su instinto. Fue entonces cuando volvió a escuchar ese sonido. Ese ladrido. Una vez. Luego otra. Más cerca. Más fuerte. Al principio pensó que era un eco lejano, un truco de su mente al borde del colapso. Pero no. Era real. Un ladrido insistente, decidido. Una presencia. Isabela, con el poco aliento que le quedaba, se arrastró hasta la puerta. Sus dedos mojados y torpes giraron la cerradura oxidada. La abrió con esfuerzo. Y allí estaba él. El mismo perro que había visto antes. Pero esta vez, más cerca. Sus ojos, llenos de vida. Su cuerpo temblando de frío, pero firme. Como si supiera exactamente lo que debía hacer. El perro no ladró de nuevo. Solo la miró. Luego giró y caminó unos pasos, como invitándola a seguirlo. Se detuvo, la miró otra vez. Insistía. Isabela no entendía. ¿Qué quería mostrarle? ¿Por qué insistía tanto? Y entonces, un rayo iluminó el patio. Por un instante, vio lo que parecía ser una estructura caída, algo que antes no estaba allí. ¿El granero? ¿Un árbol? ¿Un refugio? Su mente estaba confundida, pero su instinto despertó. Algo le decía que debía seguir al perro. Algo poderoso. Algo inexplicable. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero en ese instante, Isabela no sintió miedo. Sintió esperanza. Y eso lo cambió todo. El perro no era grande. No tenía apariencia heroica. No llevaba chaleco de rescate, ni parecía fuerte. Era un callejero. Uno de tantos que pasan desapercibidos, ignorados por la mayoría, esquivando coches, sobreviviendo a la indiferencia. Su pelaje estaba enmarañado, cubierto de barro. Cojeaba ligeramente de una pata trasera. Y sin embargo, en sus ojos había algo. Isabela lo sintió de inmediato. No era miedo. No era sorpresa. Era una sensación extraña, como si ese perro no hubiese llegado por casualidad. Como si hubiese estado buscándola. Durante unos segundos, se quedaron quietos. Ella, apoyada en el marco de la puerta, débil, pálida, con la tormenta golpeándole el rostro. Él, firme, empapado, con el pecho levantado, como un soldado que acaba de encontrar su misión. El perro dio un paso adelante. Se acercó despacio. No ladró, no se agitó. Solo caminó hasta ella, la olfateó suavemente. Y lamió su mano. Fue un gesto mínimo, pero en ese instante, lo cambió todo. Isabela rompió en llanto. Por fin, algo la tocaba con ternura. Por fin, algo, o alguien,
le devolvía un poco de humanidad en medio del infierno. Se dejó caer al suelo. El perro se acostó junto a ella. No la miraba como una extraña. La miraba como si la conociera. Como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Pasaron unos minutos así. Dos seres vulnerables, fundidos por el dolor y el miedo. Pero también por algo más fuerte. Esperanza. Isabela trató de hablarle. ¿De dónde saliste?, murmuró, acariciando su cabeza. El perro la miró y emitió un suave gemido, casi como una respuesta. Entonces, se levantó de golpe, corrió hacia el interior de la casa y volvió con algo en la boca. Era una toalla vieja que había caído del sillón. La dejó frente a ella y volvió a sentarse. Ese gesto no fue instinto, fue intención, fue ayuda. Ella lo entendió como una señal. Si ese animal, abandonado por todos, herido, podía aparecer justo cuando más lo necesitaba. Tal vez no estaba tan sola. Tal vez todavía había una posibilidad. Tal vez, ese perro era su milagro. De pronto, Isabela comenzó a sentir otra contracción, esta vez más fuerte. Su cuerpo se retorció de dolor y soltó un grito que se perdió en el trueno. El perro se puso en alerta. Caminaba de un lado a otro, olfateando, gimiendo, como si comprendiera que el momento había llegado. Ella intentó moverse, pero no tenía fuerzas. Y entonces, sucedió lo impensable. El perro tomó la toalla con el hocico y la colocó cerca de su espalda. Luego empujó con suavidad una almohada que había quedado en el suelo. Estaba intentando crearle un lugar. Un nido. Un espacio para el parto. Isabela no sabía si estaba soñando. Nada de eso tenía sentido. Pero todo era real. El dolor, la tormenta, el perro. Todo estaba ocurriendo. Y lo más increíble era que ese animal no se iba. No la dejaba sola ni un segundo. La miraba, con una mirada profunda, sincera. Una mirada que parecía decirle: vas a lograrlo, estoy aquí. Esa conexión, ese vínculo silencioso, era más fuerte que cualquier palabra. Era un lazo ancestral, algo que no se puede explicar con lógica. El perro no necesitaba hablar. Su presencia lo decía todo. Y entonces sucedió algo aún más sorprendente. El perro comenzó a ladrar, fuerte, mirando hacia el bosque. No era un ladrido de alerta. Era una llamada. Y unos segundos después, se escuchó otro ladrido, más lejano. Otro perro. ¿Había más? No estaba sola. No del todo. Y en lo más profundo de su corazón, Isabela supo que ese animal no solo la había encontrado. Había venido por ella. El cuerpo de Isabela se arqueaba de dolor. Cada contracción era una ola que la arrastraba más cerca del abismo, pero también más cerca de la vida. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en su interior había un silencio poderoso, el silencio de quien se entrega por completo a la naturaleza. El perro no se movía de su lado. Sus ojos la seguían con atención. Olfateaba el aire. Giraba la cabeza ante cada gemido, cada suspiro entrecortado de Isabela. No era un testigo. Era un guardián. Un acompañante. Un ser que entendía, sin palabras, lo que estaba en juego. Con cada minuto que pasaba, el proceso se volvía más intenso. Isabela, tirada en el suelo, con la espalda apoyada en la toalla húmeda que el perro le había traído, apenas podía moverse. Intentó concentrarse en su respiración, pero el dolor la dominaba. Cerraba los ojos y se dejaba llevar. Fue entonces cuando el perro hizo algo inesperado. Caminó hasta la cocina, empujando con el hocico una vieja sartén metálica caída. La arrastró, golpeándola contra los muebles, haciendo un ruido metálico fuerte, repetitivo. Isabela abrió los ojos, confundida. ¿Qué estaba haciendo? Pero entonces entendió. Estaba haciendo ruido, como una alarma. Como si supiera que alguien tenía que oír. Que debía llamar la atención. Que había urgencia. No era casualidad. No podía serlo. Volvió a su lado. Se echó junto a ella. Lamía su brazo, su rostro, la miraba directo a los ojos, como diciéndole: aguanta un poco más. Isabela sentía miedo, dolor, incertidumbre. Pero en medio de todo eso, también sentía algo más: confianza.
Porque no estaba sola. Porque ese perro, salido de la nada, estaba allí para ella. No solo la acompañaba, la sostenía, la cuidaba. La contracción final llegó como un trueno interno. Su cuerpo tembló. Su respiración se detuvo. Y entonces, gritó. Un grito que no fue de dolor. Fue de fuerza, de decisión, de entrega. Y lo imposible ocurrió. Con sus últimas energías, Isabela empujó. 1, 2 veces. Y en medio de la oscuridad, del frío, del agua acumulada en el suelo, nació un llanto. Un llanto nuevo, vivo e inocente. El bebé había nacido. El silencio posterior fue sagrado. Isabela lloraba. El bebé lloraba. Y el perro aulló. Un aullido largo, profundo, lleno de emoción. Como si comprendiera la magnitud de lo que acababa de pasar. Como si supiera que, en ese momento exacto, el milagro había sucedido. Isabela, con las manos temblorosas, sostuvo a su hijo. Estaba cubierto de sangre, pero respiraba. Se movía. Estaba vivo y ella también. El perro se acercó despacio. La miró. Luego, con extrema delicadeza, lamió la frente del bebé. Isabela no se asustó. No lo apartó. Porque en el fondo, sentía que ese perro también era parte de su hijo. Que los tres estaban conectados para siempre. La lluvia seguía cayendo, pero más suave. El viento había disminuido. Era como si el universo mismo reconociera la llegada de una nueva vida. Y le hiciera una reverencia. Isabela intentó cubrir al bebé con una manta improvisada. Estaba exhausta, casi sin fuerzas. Cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, el perro ya no estaba junto a ella. Se asustó. Miró a su alrededor. Lo llamó. Nada. El corazón le palpitaba fuerte. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si se había ido? Pero entonces lo vio. Estaba parado frente a la puerta, con la cabeza en alto, ladrando fuerte hacia el exterior. Una figura se acercaba entre los árboles. Una linterna temblorosa. Una voz gritando su nombre. Era su esposo. El perro lo había olido. Lo había oído. Y lo había guiado. Corrió hacia él, ladrando, moviendo la cola. Y el hombre, al verlo, supo que algo importante había pasado. Aceleró el paso. Entró en la casa. Cayó de rodillas al ver a su esposa con el bebé en brazos. Isabela no pudo decir nada. Solo señaló al perro. Él lo miró, aún sin entender. El perro, empapado, exhausto, se echó a un lado, como si su tarea hubiera terminado. Solo más tarde, en el hospital, pudieron reflexionar sobre todo. Isabela contó cada detalle. El perro, el parto, su ayuda, su presencia. Y los médicos, enfermeras, incluso su esposo. No podían creerlo. Pero todos vieron algo en sus ojos cuando hablaba. Una verdad que no se puede inventar. Buscaron al perro por días. Querían adoptarlo, agradecerle. Pero no lo encontraron. Algunos dicen que era un ángel. Otros, que fue pura coincidencia. Pero Isabela sabe que no. Ese perro no apareció por azar. Él vino para salvarlos. Después del parto, cuando llegaron los paramédicos, se quedaron congelados al ver al perro junto a la madre y al recién nacido, como si fuera parte del equipo de emergencias. Uno de ellos incluso bromeó. Y él es el doctor. Isabela sonrió débilmente. Él salvó nuestras vidas, dijo. Ninguno lo dudó. El perro permitió que los médicos se acercaran, pero no se alejó. Observaba cada movimiento, cada gesto, como asegurándose de que no le hicieran daño a Isabela ni a su bebé. No ladraba, no gruñía, solo estaba. Presente. Vigilante. Comprometido. Cuando subieron a Isabela a la camilla, el perro intentó seguirlos. Subió una pata al escalón de la ambulancia. Pero Isabela, con el corazón roto, tuvo que decirle que no podía venir. Te prometo que volveré por ti, murmuró. Y el perro, como si lo entendiera, bajó la cabeza. Y se sentó frente a la casa. La ambulancia se alejó. Y él
Se quedó esperando. Día tras día, los vecinos, alertados por la historia que ya empezaba a circular por el pueblo, contaban que el perro no se movía del porche. No comía, no dormía, solo esperaba. Cuando finalmente Isabela volvió, días después, con su bebé en brazos, lo primero que hizo fue correr hacia él. El perro, al verla, saltó, lloró, giró sobre sí mismo. El reencuentro fue tan conmovedor que los presentes no pudieron contener las lágrimas. Ella cumplió su promesa. Y desde ese día, el perro sin nombre pasó a llamarse Milagro. Se desvanecía entre nubes aún pesadas. La lluvia persistente se había convertido en un leve llanto del cielo, como si incluso él entendiera lo que acababa de suceder. Dentro de la casa, Isabela sostenía a su bebé contra su pecho. Su piel aún estaba fría, pero su corazón latía con fuerza. Cada latido era un milagro. A su lado, el perro, aquel que había llegado de la nada, la miraba con devoción. No se movía, no ladraba, solo observaba, en silencio, como si supiera que debía protegerla hasta el final. Y entonces, en la distancia, una luz, una linterna, una voz. Isabela, Isabela, era él, su esposo, con los ojos abiertos por el miedo, corriendo entre el barro, empapado, con el alma rota por no haber estado allí. Cuando vio la casa destruida, los cristales rotos, la puerta abierta, pensó lo peor. Gritó su nombre como si su vida dependiera de esa respuesta. Y fue el perro quien respondió. Corrió hacia la puerta, ladró con fuerza, saltó sobre el hombre, no para atacarlo, para guiarlo, para decirle, ella está viva. Ven. El hombre lo siguió, con el corazón a punto de estallar. Y cuando la vio, ese perro es un héroe. En el hospital, los médicos revisaron a Isabela y al bebé con cuidado. Estaban débiles, pero estables. Milagrosamente estables. Y el perro, acurrucado a los pies de la camilla, no se movía. Solo vigilaba. Cuando una enfermera intentó alejarlo por protocolo, Isabela se incorporó con una fuerza inesperada. Él se queda, dijo. No me habría salvado sin él. No habría traído a mi hijo al mundo sin su ayuda. El director del hospital autorizó la excepción. El perro permaneció en la habitación con ella los 3 días siguientes. Todos los que entraban, desde doctores hasta visitantes, se detenían para acariciarlo, susurrarle palabras de agradecimiento. Y algunos, incluso, se arrodillaban para llorar en silencio. El vínculo entre Isabela y el perro era inquebrantable. Y aunque nadie conocía su pasado, todos sabían una cosa: su futuro estaba asegurado. Lo que ocurrió esa noche no tardó en recorrer el mundo. Uno de los paramédicos compartió un breve relato en sus redes sociales. Hoy vi nacer a un bebé en una casa destruida, en medio de una tormenta, asistido por un perro callejero. Nunca había llorado así en mi vida. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Las imágenes del perro en la ambulancia, acurrucado junto a la madre y su hijo, tocaron el corazón de millones. Medios locales cubrieron la historia, luego nacionales. Y en menos de una semana, la historia de Isabela y Milagro estaba en portadas internacionales. El mundo necesitaba una historia así. En medio de tantas noticias grises, de conflictos, de tragedias. La imagen de un perro sin nombre, que salvó 2 vidas sin pedir nada a cambio, devolvió la fe en la humanidad. Miles de personas comentaban que no podían dejar de llorar. Otros compartían anécdotas de animales que habían transformado sus vidas. La empatía estalló. Y con esa ola de amor vinieron también las oportunidades. Isabela fue entrevistada en televisión. Contó cada detalle, con lágrimas, con orgullo. Dijo algo que conmovió profundamente a todos. Milagro no me rescató solo del peligro. Me rescató del miedo, de la soledad. Me recordó que la vida puede sorprendernos incluso en el peor momento. Varias fundaciones de protección animal ofrecieron apoyo. Milagro fue revisado por veterinarios, vacunado, alimentado y reconocido como héroe nacional. Recibió una medalla simbólica del ayuntamiento local, y más importante aún, el amor eterno de una familia. La casa de Isabela fue reconstruida con donaciones. Empresas de todo el país enviaron ayuda. El cuarto del bebé fue decorado con ilustraciones de perros guardianes. Y sobre la cuna, colgaba un móvil especial, una figura de peluche que se parecía a Milagro. Pero lo más hermoso no fue lo que ganaron, sino lo que compartieron. Millones de personas se sintieron inspiradas. Algunos adoptaron perros. Otros reconciliaron lazos familiares.
Hubo quienes enviaron cartas desde hospitales, cárceles, asilos, diciendo que gracias a esa historia habían recuperado la esperanza. Y todo gracias a un perro callejero, un héroe sin capa, un milagro con patas. Hay momentos en la vida que nos cambian para siempre, no por su espectacularidad, sino por su humanidad. La historia de Isabela y Milagro no es solo una historia de supervivencia. Es un recordatorio poderoso de que los animales no están aquí para servirnos, ni para decorar nuestras vidas. Están aquí para caminar con nosotros, para enseñarnos, para amarnos. Incluso cuando el mundo nos da la espalda. Milagro no tenía casa, no tenía familia, no tenía un nombre, pero tenía algo más fuerte, un corazón dispuesto a dar todo por una desconocida. Y eso lo convirtió en un verdadero héroe. ¿Cuántas veces ignoramos a un perro en la calle? ¿Cuántas veces pensamos que no podemos hacer la diferencia? Esta historia nos grita que sí podemos. Que un acto de bondad, una decisión valiente, un momento de conexión, puede cambiar destinos. Milagro salvó una vida, pero también nos salvó un poco a todos. Nos recordó que la empatía no tiene especie, que el amor no necesita palabras, y que los verdaderos milagros ocurren cuando dejamos de mirar hacia otro lado y empezamos a mirar con el corazón. Su hijo crece sano, rodeado de amor. Y Milagro ya no duerme bajo la lluvia. Tiene cama, comida, caricias. Pero sobre todo, tiene un lugar en el alma de millones. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta historia? Si te tocó, si te emocionó, si sientes que el mundo necesita más historias así, no dejes que se pierda. Dale like a este video, compártelo y suscríbete al canal. No por nosotros, sino por todas las vidas, humanas y animales, que aún esperan ser contadas. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, a veces, los verdaderos ángeles caminan en 4 patas.